El servicio de urgencias del centro médico Harbor Grace nunca dormía realmente. Incluso pasada la medianoche, las luces fluorescentes seguían brillando, los monitores cardíacos marcaban su ritmo constante y las camillas rodaban a través de las puertas automáticas con la urgencia que solo los hospitales conocen. Afuera, la lluvia de una tormenta costera pasajera brillaba en el estacionamiento, reflejando las luces de las ambulancias y destellos de azul y rojo. Laura Herrera entró rápidamente por la entrada de empleados, apartándose el cabello húmedo detrás de la oreja mientras miraba la hora en su reloj. 6 minutos antes. Suficiente. Antes de caminar hacia la estación de enfermería, metió la mano en el bolsillo de su blusa azul y desdobló un pequeño papel que ya se había vuelto suave en los bordes de tanto manipularlo. Era un dibujo hecho con crayones. 3 figuras de palitos estaban debajo de un sol amarillo enorme. Una llevaba una blusa azul. Una era una niña pequeña con cabello castaño rizado. La tercera era un pastor alemán enorme que sonreía con una lengua rosada increíblemente larga. En la parte superior, escrito con la letra irregular de una niña de 7 años, estaban las palabras, «Mamá ayuda a todos». Laura sonrió a pesar del cansancio que le pesaba en los ojos. Solo una hora antes, había besado a su hija, Sofía, y le había dado las buenas noches antes de irse a trabajar. Sofía la había abrazado fuerte y le había deslizado el dibujo en el bolsillo. Para cuando la gente lo olvide, tú eres valiente. Laura se había reído. No creo que nadie lo olvide. Si lo hacen, Sofía había sentido con mucha seriedad, así que llévalo contigo. Ahora, Laura dobló el dibujo con cuidado y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Descansaba cerca de su corazón, exactamente donde Sofía había querido que estuviera. Enfermera Herrera. Laura levantó la vista. La doctora. Nadia Béjar se acercaba, con una tableta bajo el brazo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está Sofía? Se durmió antes de que me fuera. ¿Mañana tiene clase? ¿Examen de ortografía de 2º grado? Nadia sonrió. Recuerdo esos días. Laura se rió suavemente. Creo que nunca dejé de hacer exámenes de ortografía. La doctora miró a su alrededor, al bullicioso servicio de urgencias. Noche llena. Lo noté. La tormenta trajo a medio condado adentro. Laura aceptó su asignación de paciente sin quejarse. La mayoría de la gente veía a una madre soltera agotada tratando de sobrevivir a otro turno de noche. Muy pocos notaban la tranquila confianza que se escondía detrás de su voz suave. Se movía de habitación en habitación con una paciencia notable. Tranquilizó a un niño pequeño asustado antes de las suturas. Ayudó a una anciana a llamar a su nieto después del tratamiento. Se tomó 5 minutos extra para explicar las instrucciones de los medicamentos a un padre nervioso que admitió que no entendía el papeleo del alta. Nadie le pidió que se quedara más tiempo. Ella simplemente lo hacía. Una de las enfermeras más nuevas observaba desde la estación. No sé cómo lo hace. Otra se encogió de hombros. Siempre es así. Cansada, tranquila, pero de alguna manera nunca impaciente. Nadia las escuchó. Algunas personas no hacen ruido mientras cargan cosas pesadas. Ninguna de las enfermeras entendió del todo lo que quiso decir. A las 10:38 de la noche, todos los buscapersonas de trauma del departamento sonaron a la vez. El altavoz crepitó. Incidente de alcance a veteranos llegando en 3 minutos. Nadia se puso los guantes. ¿Qué pasó? El despachador respondió, perro de trabajo militar retirado. Posible fractura de pata. El guía se niega a separarse. Varias enfermeras intercambiaron miradas de confusión. Un perro. Nadia asintió. El programa de animales de servicio sigue siendo nuestra responsabilidad. Afuera, los faros barrieron la entrada de ambulancias. Una camioneta oscura, seguida de un vehículo de apoyo militar, se detuvo bajo el toldo. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto y de hombros anchos bajó a la lluvia con pantalones tácticos desgastados y una vieja chaqueta de los Navy SEAL que había visto días mejores.
Su barba tenía hilos grises. Su postura era inequívocamente militar. A su lado saltó un gran pastor alemán. La pata delantera derecha del perro apenas tocaba el suelo. Incluso herido, se mantenía con una autoridad silenciosa. Un enlace militar se apresuró hacia el camión. ¿Señor Muñoz? El seal retirado asintió. Este es Troya. El enlace se agachó con cuidado. Vamos a llevarlo adentro. Troya se interpuso inmediatamente entre el hombre y el personal que se acercaba. Un profundo gruñido resonó bajo el toldo de la ambulancia. El enlace se detuvo al instante. Oliver Muñoz sonrió sin apartar la mirada de su perro. Les dije por teléfono, no se acerquen a él. No le gustan los extraños. Otro técnico se acercó con una camilla de transporte. Troya ladró con fuerza. El técnico retrocedió. Oliver se cruzó de brazos. Se lo dije. Laura acababa de entrar a la entrada de ambulancias con suministros de trauma nuevos. Se detuvo a varios metros de distancia. A diferencia de todos los demás, ella no miraba al perro que gruñía. Estaba mirando al hombre. Su respiración era superficial. Su mano izquierda temblaba casi imperceptiblemente. Sus hombros permanecían rígidos mucho después de que la lluvia hubiera dejado de caer sobre ellos. Troya no se estaba interponiendo delante de sí mismo. Se estaba interponiendo delante de Oliver, protegiéndolo. Laura dejó silenciosamente la caja de suministros en un banco cercano. Nadie se unió a ella. ¿Qué opinas? Creo que el perro no es el que tiene miedo. Nadie miró hacia Oliver. ¿Te refieres a él? Laura asintió casi imperceptiblemente. Troya se movió de nuevo, colocándose entre Oliver y cada rostro desconocido. No era agresividad, era protección. Había una diferencia. La mayoría de la gente no lo notaba. Laura sí. Caminó hacia adelante lentamente. No hacia Oliver, sino hacia Troya. El seal retirado lo notó de inmediato. Señora. Su voz llevaba la confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. No lo haría. Laura se detuvo a varios pies de distancia. No pienso hacerle daño. Oliver soltó una risa seca. Eso es lo que dice todo el mundo. No es una mascota familiar. No, no imagino que lo sea. Troya seguía observándola con atención. Laura se arrodilló hasta que una rodilla tocó el pavimento. No se acercó a él, ni silbó, ni llamó su nombre. Simplemente permaneció quieta. La lluvia goteaba desde el borde del toldo de la ambulancia entre ellos. Oliver negó con la cabeza. Esto no terminará bien. Laura sonrió suavemente. Bueno, démosle a él la decisión. Troya dio un paso cauteloso y luego se detuvo. Oliver pareció sorprendido. El perro no se había acercado voluntariamente a nadie fuera de los manejadores militares en meses. Laura notó la correa táctica que colgaba suelta junto a la pierna de Oliver. Notó los callos en sus manos. Notó el agotamiento escondido bajo un orgullo obstinado. Luego habló suavemente. «Estás a salvo». Las orejas de Troya se movieron. Ella continuó, «Nadie te lo va a quitar». El gruñido cesó. Varias personas se miraron entre sí. ¿Habían oído bien? Laura no le estaba hablando al perro. Le estaba hablando a Oliver. El seal retirado frunció el ceño. ¿Qué? Ella finalmente lo miró. Él no se está protegiendo a sí mismo. Asintió hacia Troya. Te está protegiendo a ti. La expresión de Oliver se endureció. Usted no sabe nada de nosotros. Quizás no, pero sé cómo se ve el miedo. Lo he visto esconderse detrás de rostros más fuertes que el tuyo. Las palabras dolieron porque fueron dichas sin acusación. Solo con compasión. Oliver se burló. No psicoanalice a mi perro. No lo hago. Laura volvió su atención a Troya. Lo estoy escuchando a él. El pastor alemán caminó lentamente hacia adelante. Todos los que estaban bajo el toldo de la ambulancia contuvieron la respiración.
Llegó hasta Laura, se detuvo y luego se sentó tranquilamente a su lado. Perfectamente recto, perfectamente quieto. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de ella. Oliver parpadeó. Troya. El perro no se movió. Troya, junto. Nada. Por primera vez en años, el seal retirado sonó inseguro. Amigo. Troya permaneció sentado junto a Laura. Nadie susurró, nunca había visto nada igual. Tampoco el enlace militar. Tampoco los guardias de seguridad. Tampoco las docenas de enfermeras que miraban a través de las ventanas del servicio de urgencias. Laura sonrió y posó una mano suave cerca del hombro de Troya, sin tocarlo. Buen chico. El pastor alemán se inclinó ligeramente hacia ella. No buscando órdenes, buscando calma. Cuando Laura movió el brazo, el dibujo de crayón doblado se deslizó hasta la mitad de su bolsillo de enfermera. Troya bajó el hocico hacia él. Muy suavemente, casi con reverencia. Tocó el borde del papel con la punta de la nariz. El dibujo cayó sobre el pavimento mojado. Laura lo recogió antes de que la lluvia pudiera empaparlo. Oliver notó los colores infantiles. ¿Qué es eso? Mi hija lo hizo. Desdobló la imagen. La enfermera sonriente de palito, la niña pequeña, el pastor alemán enorme. Troya miró fijamente el dibujo durante un largo momento, luego volvió a mirar a Laura. Por razones que nadie en el área de ambulancias pudo explicar, su cola dio una lenta sacudida. Toda la entrada quedó en silencio porque el seal retirado que había advertido a todos que no se acercaran a su perro militar acababa de ver a ese mismo perro elegir a la tranquila enfermera madre soltera sin dudarlo. Y ninguno de ellos entendía todavía por qué. La entrada de ambulancias permaneció extrañamente en silencio. Nadie se movía. Nadie parecía siquiera dispuesto a respirar demasiado alto. Troya estaba sentado perfectamente junto a Laura Herrera, su postura erguida, su pata herida ligeramente levantada del hormigón mojado. La lluvia goteaba del borde del toldo, pero el viejo pastor alemán no apartaba la mirada de ella. El teniente Oliver Muñoz permaneció inmóvil. Troya. La orden llegó firme. El perro no se movió. Sus orejas se movieron. Nada más. Oliver frunció el ceño. Troya, junto. De nuevo. Nada. Uno de los enlaces militares susurró, nunca lo había visto ignorarlo. Oliver tampoco. Durante 6 años, Troya había respondido a cada orden antes de que la frase terminara. Ahora, el perro estaba sentado tranquilamente junto a una enfermera que conocía desde hacía menos de 60 segundos. Laura miró a Oliver. No te está ignorando. ¿Qué? Está esperando. ¿Qué? A que dejes de fingir que todo está bien. Las palabras resonaron más fuerte que cualquier acusación. Oliver soltó una risa breve y sin humor. Usted no me conoce. No, no te conozco. Pero sé cómo se ve alguien que intenta cargar demasiado por sí mismo. Nadia Bejar se acercó. Laura. Laura nunca apartó los ojos de Troya. ¿Podemos meterlo adentro? Nadia asintió. Intentémoslo. Laura se levantó lentamente. No tiró de la correa. Simplemente empezó a caminar. Troya se puso de pie de inmediato y cojeó a su lado sin dudar. Todo el servicio de urgencias observó en silencio atónito cómo el perro militar seguía con calma a la tranquila enfermera madre soltera a través de las puertas automáticas. Dentro de la sala de tratamiento veterinario conectada al servicio de urgencias, Troya se subió a una estera de examen acolchada en lugar de a la mesa de metal. Laura se arrodilló a su lado. Nadia se agachó en el lado opuesto. Voy a examinar tu pata. Troya miró primero a Laura. Ella sonrió suavemente. Está bien. Ya has cargado suficiente hoy. El perro bajó la cabeza sobre la manta. Nadia retiró con cuidado el vendaje temporal. Una profunda herida punzante cruzaba la almohadilla debajo de la pata delantera de Troya. El tejido circundante estaba muy inflamado. Una técnica negó con la cabeza.
No me extraña que cojeara. Nadia limpió la herida con suavidad. Troya nunca gruñó, nunca se tensó, nunca apartó la mirada de Laura. Oliver observaba desde el otro lado de la habitación. He pasado meses intentando que se mantenga así de tranquilo. Laura levantó la vista. No está tranquilo por mí. ¿Entonces por qué? Porque sabe que alguien por fin entiende lo que intenta decir. Nadia miró hacia Oliver. ¿Qué pasó antes de que se lastimara la pata? Estábamos haciendo una demostración para veteranos. De repente se echó hacia atrás. Pensé que había visto a otro perro. Laura estudió a Troya un momento más. No, pisó un trozo de metal roto. Oliver parpadeó. ¿Qué? Protegió su pata después de eso. Pero el cambio más grande ocurrió más tarde. Nadia pareció interesada. ¿Qué cambio más grande? Laura señaló suavemente hacia Oliver. Nunca dejó de mirarte. Oliver frunció el ceño. Así que no estaba protegiendo la lesión. Estaba protegiendo a la persona que nunca admitió que necesitaba ayuda. La habitación quedó en silencio. Nadia se volvió lentamente hacia Oliver. Tiene razón. Te has estado frotando el pecho desde que llegaste. Oliver bajó la mano instintivamente. He estado conduciendo durante 3 horas. Estoy cansado. Laura extendió la mano hacia su muñeca. ¿Me permite? Él dudó, luego asintió. Sintió su pulso durante solo unos segundos. Su expresión cambió de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que bebió agua? Esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que durmió más de 4 horas? Oliver no respondió. Laura lo miró directamente a los ojos. Puedes asustar a todos los demás, pero a mí no. Antes de que pudiera decirse otra palabra, Oliver se tambaleó hacia atrás. Su mano voló a su pecho. La habitación estalló en actividad. Se va a caer. Nadia lo atrapó antes de que golpeara el suelo. Monitor de carro de paro. Laura ya se estaba moviendo. Dio a Troya hacia atrás con un suave toque. Quédate con él. El perro obedeció al instante, sentándose justo fuera del círculo de tratamiento en lugar de intentar abrirse paso. Laura se arrodilló junto a Oliver. Su piel se había vuelto pálida. El sudor cubría su frente. El monitor mostraba un ritmo cardíaco peligroso. Nadia miró el trazado. Evento cardíaco. Laura asintió. Estrés, deshidratación severa e hipertensión no tratada. Oliver intentó hablar. Yo estoy bien. Laura casi sonrió. No, has estado fingiendo eso durante demasiado tiempo. La habitación se movió con precisión de práctica. Medicación, oxígeno, fluidos. En minutos, el ritmo cardíaco de Oliver comenzó a estabilizarse. Troya observaba cada movimiento. Nunca ladró, nunca se abalanzó. Simplemente se quedó donde Laura le había pedido que se quedara. Una de las técnicas susurró, está confiando en ella. Nadia respondió sin levantar la vista. No, está confiando en ella con la persona que ama. 2 horas después, Oliver abrió los ojos en la unidad de observación. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas. Su pecho se sentía pesado, su cabeza aún más. Lo primero que vio fue a Troya durmiendo plácidamente junto a la cama. Lo segundo fue a Laura actualizando su historial. Él aclaró su garganta. ¿Dónde está mi perro? Ella levantó la vista con una sonrisa suave. Todavía te está cuidando. Oliver se giró hacia Troya. El pastor levantó la cabeza de inmediato y movió la cola una vez. Laura continuó, pero me dejó ayudar. Oliver la miró de nuevo. Le debo una disculpa. No me debes nada. Te juzgué. Juzgué el uniforme, él asintió lentamente. Vi una blusa de enfermera. Asumí que no podías entenderlo. Laura dobló la historia clínica. Mucha gente asume que la amabilidad significa debilidad. ¿Le molesta? Solía hacerlo. Metió la mano en su bolsillo.
El dibujo de crayón doblado asomó de nuevo. Entonces mi hija empezó a recordarme quién soy realmente. Oliver notó el dibujo. La imagen, dibuja una antes de cada turno. ¿Por qué? Laura sonrió. Para que si alguien lo olvida, yo sea valiente. Yo recordaré. Durante un largo momento, Oliver no pudo hablar. Troya se puso de pie con cuidado. Caminó más allá de la cama de Oliver, se detuvo junto a Laura y luego apoyó suavemente la cabeza contra el bolsillo que contenía el dibujo de Sofía. Nadie entró justo a tiempo para verlo. Se rió suavemente. Creo que le gusta el arte de tu hija. Laura rascó detrás de las orejas de Troya. Creo que le gusta que le recuerden que no todas las batallas tienen que ganarse por la fuerza. Oliver observó el momento de tranquilidad. Durante años, había creído que Troya confiaba solo en una persona. En él. Ahora entendía algo diferente. Troya confiaba en las personas que hacían sentir seguros a los demás. Y de alguna manera, la agotada madre soltera que llevaba un dibujo infantil de crayón se había convertido exactamente en esa persona. Mientras la luz del sol llenaba la habitación, Oliver miró hacia Laura. Pasé años creyendo que estaba protegiendo a Troya. Miró al viejo pastor alemán. Resulta que él me estaba protegiendo a mí. Laura asintió suavemente. Creo que ha estado esperando mucho tiempo a que dejaras que alguien más te ayudara a llevar el peso. Oliver extendió la mano y la apoyó en el hombro de Troya. Por primera vez desde que dejó el ejército, no sintió que tuviera que enfrentarlo todo solo. Fuera de la sala de observación, la vida del hospital continuaba como siempre. Monitores pitaban, camillas pasaban, teléfonos sonaban. Pero dentro de esa habitación tranquila, un seal retirado, un perro militar leal y una enfermera pasada por alto habían dado el primer paso hacia la curación. No porque alguien hubiera ganado una batalla, sino porque alguien finalmente había elegido confiar. Oliver Muñoz permaneció en la unidad de observación cardíaca otras 24 horas. El ataque al corazón había sido leve, pero el cardiólogo dejó una cosa muy clara: no fue solo tu corazón. Fueron meses de estrés, falta de sueño, presión arterial alta y tratar de cargar con todo solo. Oliver miró por la ventana del hospital. He cargado cosas peores. El médico sonrió suavemente. Estoy seguro de que sí, pero sobrevivir no es lo mismo que sanar. Después de que el médico se fue, Troya apoyó lentamente la cabeza en el borde de la cama de Oliver. El pastor alemán no se había separado de su lado ni una vez. Tampoco Laura Herrera, aunque nunca se quedaba el tiempo suficiente como para que fuera evidente. Revisaba medicamentos, ajustaba mantas, preguntaba si necesitaba agua, y luego se movía tranquilamente al siguiente paciente. Esa tarde, Oliver finalmente la detuvo. Laura. Ella se giró. Sí. Siéntate. Ella miró a su alrededor. Todavía tengo 3 pacientes. Pueden esperar 2 minutos. Ella dudó antes de acercar una silla junto a la cama. Oliver miró a Troya durante varios segundos. Mi esposa murió mientras estaba desplegado. Laura permaneció en silencio, no porque no le importara, sino porque entendía que el silencio a menudo invitaba a la verdad mejor que las preguntas. No estaba allí. Cuando llegué a casa, el funeral ya había ocurrido. Su voz se quebró. Todos me decían que no era mi culpa. Odiaba escuchar eso. Laura asintió. La gente dice eso porque no saben qué más decir. Él pareció sorprendido. ¿Lo entiende? Mi esposo se fue cuando Sofía tenía 2 años. Decidió que la paternidad no era la vida que quería. Sonrió con tristeza. Pasé mucho tiempo preguntándome qué había hecho mal, y finalmente me di cuenta de que la elección de otra persona no siempre es tu fracaso. Oliver miró hacia abajo, a Troya. Dejé de dejar que la gente se acercara. Noté que este perro se convirtió en mi mundo entero. Laura rascó suavemente detrás de la oreja de Troya. Cargó tu dolor. Oliver susurró, y yo lo dejé. Troya miró de uno a otro antes de colocar suavemente una pata sobre la manta de Oliver. Laura sonrió.
Creo que le gustaría compartir ese trabajo ahora. Por primera vez en años, Oliver rió. Una risa auténtica. Pequeña pero real. No todos en el centro médico Harvard Grace apreciaban la atención que rodeaba a Troya. El administrador del hospital, Gerardo Vázquez, convocó una reunión de liderazgo de emergencia. Este perro paralizó una entrada de urgencias. Asustó a los pacientes. Interrumpió las operaciones. Nadia Béjar se cruzó de brazos. También nos alertó sobre un paciente críticamente enfermo. Gerardo desestimó el comentario. Estoy hablando de políticas. Estoy hablando de responsabilidad legal. Miró directamente a Laura. Y francamente, las emociones a veces nublan el juicio profesional. La sala quedó en silencio. Gerardo continuó, no podemos tomar decisiones médicas porque una madre soltera sentimental se sienta apenada por un perro militar. Varias personas se movieron incómodas. Antes de que Laura pudiera responder, una voz habló desde la entrada. No. Todos se giraron. Oliver estaba allí, junto a Troya, todavía con la pulsera del hospital, todavía recuperándose. Gerardo frunció el ceño. Esto es una reunión de personal. Oliver lo ignoró. Caminó directamente al frente de la sala. La llamaste emocional. Gerardo se cruzó de brazos. Así es. Oliver asintió lentamente. Esa enfermera madre soltera y emocional reconoció que estaba teniendo una emergencia cardíaca antes que nadie. Señaló a Troya. Mi perro no se estaba protegiendo a sí mismo. Me estaba protegiendo a mí. Laura lo vio. Yo no. Miró alrededor de la sala. Pasé 20 años como Ned y Seal. He trabajado junto a algunas de las mejores personas que este país ha producido. Anoche, la persona más valiente de este hospital no llevaba camuflaje. El silencio llenó la sala de conferencias. Nadia sonrió en silencio. Luego, una enfermera se levantó. He visto a Laura quedarse 3 horas extras para consolar a un paciente moribundo. Otra habló. Le compró comestibles a uno de mis pacientes después del alta. Un terapeuta respiratorio asintió. Donó días de vacaciones para que otra enfermera pudiera quedarse con su hijo enfermo. Historia tras historia siguió. Gerardo escuchó mientras persona tras persona describía actos silenciosos de bondad que nadie había notado. Al final, se dio cuenta de que la enfermera que había desestimado se había convertido silenciosamente en una de las personas más respetadas del hospital. Una semana después, Harvard Grace organizó una reunión de revisión para su protocolo de emergencia de animales de servicio. Médicos, veterinarios, ejecutivos hospitalarios, veteranos, representantes militares. Todos se reunieron dentro del auditorio. Troya entró junto a Oliver con un arnés táctico recién limpiado. El público sonrió. El viejo pastor alemán ya parecía más saludable. Gerardo Vázquez estaba cerca del podio. A medida que avanzamos, se detuvo. Troya había cambiado de dirección de repente. En lugar de permanecer junto a Oliver, el pastor alemán cruzó tranquilamente la sala. Cada ojo lo siguió. Laura estaba sentada tranquilamente cerca del fondo, revisando notas de pacientes antes de su turno. Troya se detuvo junto a su silla y luego se sentó perfectamente erguido. Postura militar perfecta. Oliver sonrió. Troya. El perro lo miró brevemente, pero permaneció exactamente donde estaba. Laura se rió suavemente. Creo que está haciendo un punto. Entonces ocurrió algo inesperado. El dibujo de crayón doblado se deslizó del bolsillo de la blusa de Laura. Troya bajó suavemente el hocico, tocó el dibujo y luego apoyó la cabeza contra el bolsillo donde había estado. La sala quedó completamente en silencio. Un veterano susurró, la está eligiendo. Nadia negó con la cabeza. No, le está dando las gracias. Gerardo bajó lentamente sus notas. Ningún discurso que pudiera dar importaría tanto como lo que todos acababan de presenciar. Sin una sola palabra, Troya le había dicho a la sala exactamente quién se había ganado su confianza. Varios meses después,
el Centro Médico Harbor Grace anunció una nueva iniciativa, el Programa de Apoyo Familiar Troya. Su propósito no era simplemente ayudar a los veteranos. Reunía a familias militares, animales de servicio retirados, padres solteros, enfermeras, consejeros y primeros respondedores. Laura ayudó a diseñar cada parte del programa. Oliver se convirtió en su primer mentor voluntario. Troya se convirtió en el embajador no oficial del programa. Un sábado por la mañana, el hospital organizó un evento comunitario benéfico para familias militares. Los niños llenaban el patio con juegos y pintura de caras. Los veteranos compartían historias. Los perros de servicio saludaban a los visitantes. Sofía Herrera, de 7 años, saltaba por el césped con otro dibujo de crayón. Se detuvo frente a Troya. «Hola». El pastor alemán miró a Oliver y luego caminó suavemente hacia la niña. Se sentó a su lado sin que se lo pidieran. Sofía se rió entre dientes. «Eres muy valiente». Troya se apoyó suavemente contra su hombro. Laura observaba desde el otro lado del patio, con los ojos brillantes. Oliver caminó junto a ella. «¿Le gusta a ella?» Laura sonrió. Ella le tuvo cariño primero. Sofía desdobló con cuidado su nuevo dibujo. Esta vez mostraba 4 figuras. Una niña pequeña, una enfermera, un soldado y un pastor alemán, todos tomados de la mano bajo un cielo azul enorme. Se lo entregó a Oliver para Troya. Su voz se quebró. «Gracias». Miró a Laura. «¿Sabes? Les advertí a todos que no se acercaran a él». «Ah, sí. Me equivoqué». Laura negó con la cabeza. «No, estabas protegiendo a alguien a quien amabas». Él miró hacia Troya, sentado felizmente junto a Sofía. Y entonces él me mostró que también había otra persona que podía hacerlo. Mientras el sol de la tarde se posaba sobre el Centro Médico Harbor Grace, las familias se reunieron para una fotografía grupal. Los veteranos estaban junto a las enfermeras. Los niños estaban junto a los perros de servicio. Troya permaneció exactamente donde quería estar. Junto a Laura, junto a Sofía, ya no protegiendo a un hombre roto del mundo, sino ayudando a toda una comunidad a creer que la curación era algo que nadie tenía que llevar solo. A veces, la persona más fuerte en la sala no es la más ruidosa. A veces es la agotada madre soltera que se presenta en silencio cada noche, lleva el dibujo de su hijo en el bolsillo y les recuerda hasta a los guerreros más valientes que volver a confiar es su propio tipo de valentía. El servicio de urgencias del Centro Médico Harbor Grace nunca dormía realmente. Incluso pasada la medianoche, las luces fluorescentes seguían brillando, los monitores cardíacos marcaban su ritmo constante y las camillas rodaban a través de las puertas automáticas con la urgencia que solo los hospitales conocen. Afuera, la lluvia de una tormenta costera pasajera brillaba en el estacionamiento, reflejando las luces de las ambulancias y destellos de azul y rojo. Laura Herrera entró rápidamente por la entrada de empleados, apartándose el cabello húmedo detrás de la oreja mientras miraba la hora en su reloj. 6 minutos antes. Suficiente. Antes de caminar hacia la estación de enfermería, metió la mano en el bolsillo de su blusa azul y desdobló un pequeño papel que ya se había vuelto suave en los bordes de tanto manipularlo. Era un dibujo hecho con crayones. 3 figuras de palitos estaban debajo de un sol amarillo enorme. Una llevaba una blusa azul. Una era una niña pequeña con cabello castaño rizado. La tercera era un pastor alemán enorme que sonreía con una lengua rosada increíblemente larga. En la parte superior, escrito con la letra irregular de una niña de 7 años, estaban las palabras, «Mamá ayuda a todos». Laura sonrió a pesar del cansancio que le pesaba en los ojos. Solo una hora antes, había besado a su hija, Sofía, y le había dado las buenas noches antes de irse a trabajar. Sofía la había abrazado fuerte y le había deslizado el dibujo en el bolsillo. «Para cuando la gente lo olvide, tú eres valiente». Laura se había reído. «No creo que nadie lo olvide». «Si lo hacen», Sofía había sentido con mucha seriedad, «así que llévalo contigo». Ahora, Laura dobló el dibujo con cuidado y lo guardó de nuevo en su bolsillo.
Descansaba cerca de su corazón, exactamente donde Sofía había querido que estuviera. Enfermera Herrera. Laura levantó la vista. La doctora. Nadia Béjar se acercaba, con una tableta bajo el brazo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está Sofía? Se durmió antes de que me fuera. ¿Mañana tiene clase? ¿Examen de ortografía de segundo grado? Nadia sonrió. Recuerdo esos días. Laura se rió suavemente. Creo que nunca dejé de hacer exámenes de ortografía. La doctora miró a su alrededor, al bullicioso servicio de urgencias. Noche llena. Lo noté. La tormenta trajo a medio condado adentro. Laura aceptó su asignación de paciente sin quejarse. La mayoría de la gente veía a una madre soltera agotada tratando de sobrevivir a otro turno de noche. Muy pocos notaban la tranquila confianza que se escondía detrás de su voz suave. Se movía de habitación en habitación con una paciencia notable. Tranquilizó a un niño pequeño asustado antes de las suturas. Ayudó a una anciana a llamar a su nieto después del tratamiento. Se tomó 5 minutos extra para explicar las instrucciones de los medicamentos a un padre nervioso que admitió que no entendía el papeleo del alta. Nadie le pidió que se quedara más tiempo. Ella simplemente lo hacía. Una de las enfermeras más nuevas observaba desde la estación. No sé cómo lo hace. Otra se encogió de hombros. Siempre es así. Cansada, tranquila, pero de alguna manera nunca impaciente. Nadie las escuchó. Algunas personas no hacen ruido mientras cargan cosas pesadas. Ninguna de las enfermeras entendió del todo lo que quiso decir. A las 10:38 de la noche, todos los buscapersonas de trauma del departamento sonaron a la vez. El altavoz crepitó. Incidente de alcance a veteranos llegando en 3 minutos. Nadia se puso los guantes. ¿Qué pasó? El despachador respondió, perro de trabajo militar retirado. Posible fractura de pata. El guía se niega a separarse. Varias enfermeras intercambiaron miradas de confusión. Un perro. Nadia asintió. El programa de animales de servicio sigue siendo nuestra responsabilidad. Afuera, los faros barrieron la entrada de ambulancias. Una camioneta oscura, seguida de un vehículo de apoyo militar, se detuvo bajo el toldo. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto y de hombros anchos bajó a la lluvia con pantalones tácticos desgastados y una vieja chaqueta de los Navy SEAL que había visto días mejores. Su barba tenía hilos grises. Su postura era inequívocamente militar. A su lado saltó un gran pastor alemán. La pata delantera derecha del perro apenas tocaba el suelo. Incluso herido, se mantenía con una autoridad silenciosa. Un enlace militar se apresuró hacia el camión. ¿Señor Muñoz? El SEAL retirado asintió. Este es Troya. El enlace se agachó con cuidado. Vamos a llevarlo adentro. Troya se interpuso inmediatamente entre el hombre y el personal que se acercaba. Un profundo gruñido resonó bajo el toldo de la ambulancia. El enlace se detuvo al instante. Oliver Muñoz sonrió sin apartar la mirada de su perro. Les dije por teléfono, no se acerquen a él. No le gustan los extraños. Otro técnico se acercó con una camilla de transporte. Troya ladró con fuerza. El técnico retrocedió. Oliver se cruzó de brazos. Se lo dije. Laura acababa de entrar a la entrada de ambulancias con suministros de trauma nuevos. Se detuvo a varios metros de distancia. A diferencia de todos los demás, ella no miraba al perro que gruñía. Estaba mirando al hombre. Su respiración era superficial. Su mano izquierda temblaba casi imperceptiblemente. Sus hombros permanecían rígidos mucho después de que la lluvia hubiera dejado de caer sobre ellos. Troya no se estaba interponiendo delante de sí mismo. Se estaba interponiendo delante de Oliver, protegiéndolo. Laura dejó silenciosamente la caja de suministros en un banco cercano. Nadia se unió a ella. ¿Qué opinas? Creo que el perro no es el que tiene miedo. Nadia miró hacia Oliver.
¿Te refieres a él? Laura asintió casi imperceptiblemente. Troya se movió de nuevo, colocándose entre Oliver y cada rostro desconocido. No era agresividad, era protección. Había una diferencia. La mayoría de la gente no lo notaba. Laura sí. Caminó hacia adelante lentamente. No hacia Oliver, sino hacia Troya. El seal retirado lo notó de inmediato. Señora. Su voz llevaba la confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. No lo haría. Laura se detuvo a varios pies de distancia. No pienso hacerle daño. Oliver soltó una risa seca. Eso es lo que dice todo el mundo. No es una mascota familiar. No, no imagino que lo sea. Troya seguía observándola con atención. Laura se arrodilló hasta que una rodilla tocó el pavimento. No se acercó a él, ni silbó, ni llamó su nombre. Simplemente permaneció quieta.